El Tribunal de Santo Oficio de la Nueva España fue establecido en 1571 para ejercer un control ideológico y religioso sobre la población, procurando normas de conducta que rigieran la vida en la nueva región, y así mantener la unidad religiosa, y por lo tanto objeto de enseñanza y espiritual, pero no de castigo. Los franciscanos, mediante la bula alias Felicis del Papa León X en 1521, recibieron el derecho de actuar, y desde ese mismo iniciaron acciones contra los herejes por parte de los frailes inquisidores en la Nueva España. Sin embargo, las acciones del tribunal fueron limitadas respecto a su trato a los indígenas, los cuales dejaron de ser perseguidos, pues se argumentaba que estos, al ser iniciados en la religión católica, no estaban conscientes de sus errores. En la mayoría de los casos debería ser objeto de enseñanza y guía. Por ello, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, se pasó de indagar en cuestiones conciertes a problemas de los indios en contra de los extranjeros que eran súbditos no peninsulares del rey de España, sospechosos de promover ideas protestantes, las cuales eran denominadas como luteranos independientemente de que formaran parte del culto iniciado por Martín Lutero u otros reformistas. Nueva España fue uno de los lugares donde el Santo Oficio llegó en 1535, pero oficialmente se presentó hasta 1571. La acción inquisitoria llegó a la Nueva España como función de los obispos, mas no se puede formar como institución sino hasta 1571, cuando el doctor Pedro Maya de Contreras, inquisidor mayor de la Nueva España, estableció en México. Se hablaba que la Inquisición ejercía una vigilancia constante y eficaz sobre la población. Sin embargo, los mismos individuos de la sociedad eran los que apoyaban las acciones de la inquisitorial realizando denuncias de quienes consideraban sospechosos de herejías. Buenas tardes, vamos a hablarles sobre los crímenes que perseguía la Santa Inquisición. Las razones que podían llevarte al juicio ante la Santa Inquisición podían variar, pero giraban siempre en torno a la fe. Algunos de los delitos que perseguía el Santo Oficio eran la herejía, negar de fe como la existencia de Dios o la pureza de la Virgen María, la idolatría, la solicitación, el sacerdote solicitaba a una mujer o a un hombre, actos torpes y deshonestos en el momento de la confesión, prácticas de magia o hechicería y delitos menores, como la blasfemia o proferir públicamente expresiones soeces o sexuales, y la poligamia. Bueno, buenas tardes. Como dijo mi compañera, algunos de los métodos de castigo eran la relajación de la justicia, era la pena máxima que cometía la Santa Inquisición o muerte en la hoguera. En este caso, en estos peligros se cometían actos de herejía o hechicería. Ahora se ha podido definir el número de desdichados que pagaron en la Santa. No obstante, también se aplicaba otro tipo de penas menores, como someter al acusado de vergüenza pública. Los castigos que hacía la Santa Inquisición española, también ellos mismos lo provocaban. También son dirigidos a los criollos, a los mestizos, a los plebes, y a los últimos que siempre tenían que ser más torturados eran los negros. Bueno, quiero dar un ejemplo claro que escuché en la clase. Por ejemplo, si yo soy un sacerdote y empiezo a hacer protestas ante la iglesia, para que puedan callarme con eso, me hacen el instrumento, la horquilla del hereje. Y por decir varias cosas, por hablar mal de la iglesia, porque los obispos no hacían caso a cualquier orden de la iglesia, tenían que ser torturados. En este caso, si yo fuera el sacerdote, tendría que ser torturado con ese método. Entonces, la horquilla del hereje terminaría perforando la parte de aquí de mi barbilla hasta llegar a la parte de la clavícula. Y entonces, las últimas palabras que diría: no hemos nada confesado de la iglesia. De lo cual puede concluirse una visión infantil de los indígenas, los cuales eran vistos como niños que se habían desviado del buen camino y se querían
la conducción firme de la Iglesia para absolver sus almas con apoyo de la corona española. El término Inquisición o Santa Inquisición hace referencia a varias instituciones dedicadas a la subversión de la herejía, mayoritariamente en el seno de la Iglesia Católica. La herejía en la era medieval europea muchas veces se castigaba con la pena de muerte y de esta se derivaba todas las demás. La Inquisición medieval se fundó en 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia, para combatir a los albingenses. En 1249 se implantó también en el Reino de Aragón, siendo la primera Inquisición estatal y Aragón con Castilla. Se extendió a esta con el nombre de Inquisición Española, 1478-1821, bajo auspicio de la monarquía hispánica, cuyo ámbito de acción se extendió después a los territorios conquistados en lo que se denominaría América. Buenas tardes, vamos a hablar de la Inquisición. Como sabemos, los condenados eran castigados por actos de fe, por la Iglesia. Eran castigados pues de diferentes maneras, por causas como delitos como robo, homicidios o cualquier tipo de esos delitos. Eran castigados con distintos instrumentos de tortura como la rueda o conocido como la rueca. Eran castigados pues siendo torturados con esos instrumentos. El 17 de octubre de 1528 el inquisidor Santa María pues a partir del auto de fe de 1659, aunque se dejó de hacer, Yucatán pues se realizó el 1562 por Fray Diego de León. Él llegó aquí en 1546 y pues se postuló para el nivel del gobierno provincial de Guatemala. Él estableció un tribunal para poner fin a las prácticas religiosas como lo son pues las instituciones, aunque que los indígenas seguían haciendo estos tipos de cultos, los cuales eran pues, como los tipos de tortura y todo eso. Su fin era incautar a los que estuvieran haciendo estos actos pues aún. Estos esfuerzos evangélicos alcanzaron el clímax con el auto de fe de Manny. El 12 de junio de 1562 él pues puso como que fin a aquellos que practicaban aún estos tipos de cultos como que eran los indígenas. Ellos fueron castigados debidamente y pues así llegó a su fin esto.